AM530. Toma aire. Bueno, les decía, ¿no? Uno va viendo los movimientos que hay en la Casa Rosada, los comentarios, y no les entran los balines, no pueden entender, y ya a esta altura es medio ridículo estar esperando a ver si el gobierno cambia el rumbo o no lo cambia, porque no sabe ningún otro rumbo más que este. A Milei le sacás a los austríacos y queda analfabeto, o sea que no hay manera de sacarlo de este camino. Y por eso la interpretación siempre es que la culpa es del otro, nunca la responsabilidad recae sobre él. Rasgo también de psicópata, ¿no? Sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de culpa, lo cual no quiere decir que el tipo, eh, por supuesto que quiero decir que no, que tiene responsabilidad. La Comisión Libra comenzó a actuar, como ya les habíamos comentado, y hoy se produjeron citaciones. Una de ellas a Karina Milei. Antes, la citan para antes de las elecciones del 26 de octubre. Y le dan la oportunidad, miren con qué delicadeza se la trata la hermana del presidente, realmente. Todos estamos siendo asistentes terapéuticos de un lunático, me parece, ¿no? Le dan la oportunidad de ir ella a diputados, bueno, a la comisión Libra a declarar, o también puede una delegación de la comisión ir a la Casa Rosada y tomarle declaración, pero sí o sí, esta es la comisión que dirige Maximiliano Ferraro, preside Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, ¿no? Pero sí o sí tiene que ir a declarar. Y si no, bueno, esto lo hemos escuchado infinidad de veces y nunca se produjo, pero si en algún momento se va a producir, debería ser ahora. Si no quiere ir, tendrá que ser llevada por la fuerza pública. No sé si se animarán, pero yo creo que es momento de animarse a hacer lo correcto ahora. Los que quieran sobrevivir a lo que vemos, que ya se ve el tsunami, ¿no? Ya se va viendo ahí, empiezan a caer las primeras gotitas. El terreno económico es un desastre. Y, y a mí me impresionaron y quería que hablar un poquito de eso. Las primeras reacciones, además de que la interna está que arde, por ejemplo, los trolls o los seguidores, ya no sé si decirles trolls porque ellos los han oficializado, de Caputo, hablan de Karina López Rega. O sea, juegan así entre ellos también, ¿no? Juegan con esas cosas. Eh, y el tema es estas reacciones que fueron las primeras y que no, algunas fueron de libertarios, sí, son de libertarios en realidad. Lo que pasa es que no necesariamente la más fuerte fue la del empresario de la construcción del grupo Proaco de Córdoba, ¿no? Lucas Salim, que dijo sobre el resultado, el enojo, de lo que estoy hablando es del enojo de la ultraderecha con los resultados del domingo. ¿A quiénes les dio en el estómago el resultado del domingo? Además del gobierno libertario, naturalmente, que no acepta los resultados, no acusa recibo de la realidad, sigue viviendo en su propia burbuja de alucinaciones, etcétera, etcétera. Bueno, al que le va muy bien, evidentemente, con la política de ultraderecha, Salim, me llama la atención y sobre lo que quiero poner el acento es sobre el tipo de prejuicio que no ha mutado desde el 55 hasta ahora. Es lo que estamos descubriendo. Salim dijo, son burros, son brutos, son pobres como votan. Y después a los bonaerenses les deseo desabastecimiento y más desnutrición infantil. Yo creo que alguien que pone esto en público debería tener alguna pena. No se puede estar diciendo esto. Más desear más desnutrición infantil. ¿Por qué, Salim? ¿Acaso la derecha da de comer, la ultraderecha da de comer? Hoy se conoció un documento oficial por el que nos enteramos, como sospechábamos, siempre lo sospechamos, pero parece que uno habla
y llueve en este país, si no estás en TN, no estás en C5N o en algún medio grande, las cosas pasan de largo y uno las dice y a los 3 meses las escucha en un medio grande y parece que recién pasaran. Pero bueno, eso es parte de la lógica de la comunicación. Eh, pero a mí todas las, Bogiano, por ejemplo, que les gusta cagar en balde. Ese era el comentario sobre las elecciones. Después alguien le debe haber dicho algo y reconoció que estaba mal. Pero el prejuicio, lo primero que sale, eh, yo hace poco les hablé de una definición de política de Hannah Arendt y en ese mismo librito había otro concepto que hoy me vino a la mente cuando estaba leyendo este tipo de repercusiones clasistas, racistas, supremacistas, fascistas. Bueno, todo lo malo está en estas declaraciones y está presente en nuestra sociedad desde que llegó Perón. En realidad, esto es una recreación y un revival con condimentos fascinerosos de algo que estaba ya instalado en la sociedad argentina. Y eso es lo que me acordé de Hannah Arendt, que decía que un prejuicio político, cuando surge con mucha fuerza, como surgió en el nazismo, que es lo que ella analizaba, un prejuicio político, siempre se basa en un juicio anterior, es decir, un prejuicio cuando pega muy fuerte, cuando prende muy fuerte, es porque está agarrado a un juicio histórico anterior. Y bueno, claramente vemos ahora como nuevas generaciones están escuchando y están siendo adoctrinadas por los medios de comunicación que sí manipulan y que sí reproducen conceptos acríticamente. Bueno, no hay demasiada diferencia con aquello que escuchábamos hace muchas décadas. Yo ni siquiera lo llegué a escuchar, me lo contaron porque no viví esa época, de que a los negros no hay que ponerles parquet porque lo levantan para hacer asado. Aquello fue el juicio, que también era un prejuicio, pero que quedó instalado. No sé si alguna vez alguien levantó un parquet, pero por cierto no fueron los negros, y por cierto, ese dicho era un prejuicio clasista, racista, supremacista y todo lo que dije de lo que dijo el empresario de la construcción cordobés hoy. Y eso está basado, lo que quiero decir es que está instalado en nuestra sociedad, que Milei rascó Milei, Macri, la ultraderecha, en cualquiera de sus formas, moderada, psicotizada, como quieran, pero siempre está ese prejuicio de que los negros viven mal porque les gusta, ¿no? Y que cuando se les ofrece algo mejor, son tan brutos que no lo aceptan. Eso es lo que están diciendo los tuiteros libertarios, como si ellos ofrecieran algo mejor, como si ofrecieran algo, si lo único que han ofrecido es sufrimiento. Les gusta cagar en balde. Si alguien caga en balde es porque no tiene agua corriente o agua potable o porque no tiene cloacas. Y la cloaca es obra pública, hermano. Si está suspendida la obra pública, hay mucha gente que debe estar cagando en balde, pero no porque le guste, sino porque no hay obra pública. Y la obra pública es parte de la responsabilidad del Estado Nacional, que te guste o no te guste, existe. Hasta nuevo aviso, el Estado Nacional existe. Lo que les decía de capital humano, que trascendió un documento firmado por Sandra Petovelo sobre las falsas auditorías, cuando no se distribuían, que se siguen sin distribuir, los alimentos que a esta altura ya deben estar llenos de gusanos. Lo que dijeron en aquel momento, como siempre, porque nos han mentido desde el primer día y lo sabíamos. Sabíamos que son mentirosos a repetición, no tienen, por eso yo digo cuando escribo sobre todo, que no tienen apego a la palabra y que no hay que fijarse en lo que dicen, porque lo que dicen no tiene, lo que dicen siempre, nunca es un texto, siempre es un pretexto. La persona que tiene, el dirigente que tiene discurso, y no cualquiera que habla tiene discurso. Hablar habla cualquiera. Tener un discurso es tener una perspectiva histórica, una perspectiva política, que sea coherente en una situación o en otra situación.
Eso es tener un discurso. No todo dirigente político tiene un discurso, como hemos visto y como vemos todos los días que escuchamos cantidad de forros con cargos diciendo cualquier estupidez. Bueno, eso no es tener discurso. Pero lo que, lo que esta gente tiene es una especie de vicio por la mentira. Porque, por ejemplo, hoy, y lo digo porque he visto las notas y porque no lo podía creer, todavía estamos azorados por la desfachatez de la ladrona y del hermanito de la ladrona. Eh, y bueno, uno pensaba que habían cortado con la baja de las pensiones, de las discapacidades, de la discapacidad, un poco por el efecto del veto de la ley, un poco por el escándalo de que todos estamos enterados que el no hay plata nunca fue cierto, porque la plata se la llevaba la hermana del presidente, y que por supuesto lo compartía con el presidente. Tampoco vamos a creer que el presidente tiene una hermana chorra. La hermana chorra hace lo que el presidente está de acuerdo en que haga, ¿no? Tampoco nos vamos a creer pobrecito lo que le hizo la hermana. Eh, y, y hoy empezaron de nuevo a cortar pensiones, cuando ya sabemos cómo es el mecanismo de cortar pensiones, porque han trascendido como parte de los audios que dieron a conocer Mauro Federico y Jorge Rial. Les pagaban extra a los empleados y celebraban con aplausos cada vez que llegaban a las 1.000 pensiones recortadas por día. Eh, Decidieron, como práctica perversa, decir que habían mandado notificaciones y que como las notificaciones no se contestaban, las pensiones se daban de baja, pero las mandaban a direcciones equivocadas, ex profeso, para que nunca fueran recibidas y nunca fueran contestadas. Y de esa manera las familias perdían, siguen perdiendo, todos los días. Empezaron de nuevo a dar de baja pensiones por discapacidad, sabiendo que es imposible que esa gente acuda a demostrar, primero que si sacaste el certificado de discapacidad porque te faltaba una pierna, las piernas no vuelven a crecer. No hace falta que el discapacitado vaya para que lo vea. ¿Quién lo va a ver? Porque además hacían pasar por médicos a militantes libertarios que estaban ahí y que ni siquiera tenían el primer año de medicina hecho. Son lo peor de la especie humana. No hay manera de describir a esta gente. Y siguen. No, y también pensaba que me olvidé de decirles, ¿no? Fíjense el cambio de épocas y cómo la crisis, que siempre es por el mismo motivo, de ver plata, ¿no? De ver plata. De ver plata que no disfrutamos, que el pueblo argentino no disfrutó, de ver plata que nunca. Sería distinto si dijéramos, ah, wow, tenemos esta represa que le hicimos cuando se pidió el préstamo de no sé qué cosa. Uno ya sabe que cuando se le pide plata al Fondo Monetario, todo lo que se produzca es solamente para pagarle al Fondo Monetario. Es una especie de entrega al vasallaje. Y por eso Macri volvió al Fondo Monetario Internacional. Y por eso hoy el Fondo Monetario Internacional le dio un nuevo aval a Milei. El Fondo Monetario sabe que las cosas están como el culo y que Milei no cumple con ninguna de las metas, pero ya sabemos también que no es necesario que Milei sea honesto ni que gestione bien, porque eso no es lo que busca el fondo. El fondo lo único que quiere es que no paguemos para seguir esquilmándonos, ya lo sabemos, lo hizo siempre. Por eso es imperdonable y nos quedará en la memoria como imperdonable la decisión del 2015 de votar a Macri. Porque ahí eh, es como que ahí se perdió el esfuerzo. Ahí sí había un esfuerzo que valía la pena preservar. Un país sin deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quizás aquella haya sido la mejor oportunidad en muchas décadas. Quizá en todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI no tuvimos una mejor oportunidad que la del 2015 para continuar con un rumbo de emancipación, por lo menos de emancipación económica. Pero por supuesto, les enroscaron la víbora y los pobres giles se dejaron llevar por la revolución de la alegría. A ver si aprendemos alguna vez que la ultraderecha o la derecha jamás traen alegría al pueblo. Nunca, por definición. No están hechas
ni la derecha ni la ultraderecha, para poner cloacas, para que los pobres no caguen en balde, para, bueno, para nada de lo que dijeron, de lo que dicen estos hipócritas hoy en estos tweets llenos de odio racista y clasista. Para felicidad de los pueblos, están los movimientos, cada país tiene una fuerza nacional y popular, a la que la derecha y la ultraderecha decidieron llamarles populismo, así generalizando, eh, y quisieron y pretendieron y siguen pretendiendo convertir esa palabra en peyorativa. No tiene nada de peyorativo el populismo. Es más, yo creo que es una palabra que tenemos que empezar a reivindicar junto con política, con libertad, bueno, y con un montón de cosas por las que queremos seguir peleando. Pero bueno, primero tenemos que sacarnos de encima, lamentablemente, toda esta mierda eh, que se decidió que nos gobernara hace un año y medio. Ya venimos.